El debate sobre la regulación de la planta cannabis celebrado en la Cámara de Diputados terminó el tercer día tal y como empezó, con todos los expertos reclamando la despenalización de su siembra y consumo, pero con una posición inflexible de los funcionarios del gobierno federal y legisladores del Partido Acción Nacional, quienes insisten en mantener ilegal todo lo que se refiere a la marihuana. Otra de las constantes en los 3 días de trabajo fue la presencia de jóvenes identificados con el afamado intervencionista de los Estados Unidos, Lyndon LaRouche, quienes, no conforme con intentar boicotear el evento, se negaron a participar en el debate hasta que personal de seguridad de la Cámara tuvo que desalojarlos. José Ángel Prado García, director de los Centros de Integración Juvenil, dio los mismos argumentos que todos los funcionarios federales, que a lo mejor todavía no se descubren todos los daños que puede causar la marihuana, aunque ya están comprobados los beneficios, que México no tiene la misma cultura que los países donde sí se permite su siembra y consumo y que se debe penalizar a todo el que la posea. De igual manera, creo que el abordar otro tipo de sustancias tiene que tomarse con la misma seriedad que se tomó en aquel entonces el tema del tabaco. Dos sustancias son las que en nuestro país causan mayor daño. La primera causa de muerte prevenible en el mundo se llama tabaquismo. La primera causa de avisa o pérdida de años de vida saludables ajustados a incapacidad se llama el alcohol. 1 de cada 5 ingresos a salas de urgencia en nuestro país está asociado con el consumo del alcohol. La primera causa de mortalidad en jóvenes se llama el abuso del alcohol en México. Víctor Círigo Vázquez, coordinador de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, explicó en cambio las ventajas de la legalización de la siembra y la permisividad de su consumo, con el argumento de que como están las cosas, solo es un negocio para la policía corrupta. Necesitamos acabar con ese negocio que representó en 2007, de acuerdo con las oficinas de la Casa Blanca para el combate a las drogas, ingresos por su venta por más de 8,000 millones de dólares. Como todos sabemos, las directrices nacionales e internacionales han puesto énfasis en el prohibicionismo y la erradicación total de cultivo de cannabis. Sin embargo, lo cierto es que al día de hoy no se ha podido eliminar totalmente su producción, tampoco se ha erradicado su tráfico ilegal y no hemos podido acabar con la farmacodependencia o el consumo de este estupefaciente. El resultado de la orientación actual de la política pública, entre otras situaciones, han sido más de 9,000 ejecuciones entre diciembre de 2006 y enero de 2009, y un clima de inseguridad brutal en los espacios públicos por los ajustes de cuentas y la disputa de los espacios de influencia entre los organismos criminales. En el Informe Mundial sobre las Drogas 2008 que emitió la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, encontramos que México es el principal productor de cannabis no solo en América del Norte, sino en el mundo, con un total de 7,400 toneladas durante el año 2006. Cabe mencionar que la cannabis sigue siendo la droga ilegal más usada en el mundo con 166 millones de personas, esto es, el 3,9% de la población mundial de entre 15 y 64 años. El número de personas que usaron cannabis en el periodo 97-98 respecto del periodo 2006-2007 tuvo un incremento constante. El doctor en Derecho Alejandro Madrazo Layuz, asesor de la legisladora socialdemócrata Elsa Conde, explicó que entre la criminalización del consumo de la marihuana y el libre mercado de la cannabis existen alternativas intermedias que permitan su uso médico y gastar el 95% del presupuesto en la atención de los farmacodependientes y no en armas y soldados como ahora se hace. No se explica, no se entiende cómo México penaliza los usos industriales cuando sí permite, por ejemplo, importar productos industriales de cáñamo. Cuando en el resto del mundo y en el régimen internacional es perfectamente permitido.
el cultivar, procesar el cáñamo con fines industriales. Los tratados internacionales hablan explícitamente de la obligación que tienen los estados de proporcionar suficiente cantidad de estas sustancias para sus usos médicos. Considera indiscalifica el preámbulo de todos los convenios, la Convención de 1961, la de 1972, la de 1988, que se debe de garantizar el suministro de las sustancias que están ahí reguladas, la cannabis, para usos médicos. El régimen internacional nos está pidiendo no solo que la despenalicemos, sino que garanticemos que haya suficiente. It is because primarily of marijuana prohibition. Because while marijuana probably makes up 60% of the money that subsidizes organized crime, thanks to prohibition. Sin embargo, fue Richard Cowen, presidente de la Organización para la Reforma de las Leyes de la Marihuana en Estados Unidos, quien dio los mejores argumentos. Para Cowen, desde la década de los 20 hasta la presidencia de George W. Bush, ha existido una estrategia de chantaje a México para que no tenga una política autónoma sobre drogas. Richard Cowen ejemplificó que incluso uno de los funcionarios de Nixon, que lo hizo renunciar a la presidencia de Estados Unidos por el caso Watergate, expresó públicamente que a México había que presionarlo en la política sobre las drogas porque de esta manera se haría lo que a la voluntad de Estados Unidos conviniera. Añadió que en su país decenas de millones de arrestos no han impedido que se deje de consumir marihuana, que a los jóvenes ricos se les deja libres sin más que una promesa de no reincidir, mientras a los pobres se les aplican penas mayores, y que la policía de su país, en términos generales, tiene una conveniencia en la ilegalidad porque es su principal negocio. Declaró que el presidente Barack Obama verdaderamente tiene un deseo de cambiar la política de Estados Unidos, por lo que se presenta la oportunidad extraordinaria para que México empiece a aprender de los gravísimos errores que se han cometido en la política antidrogas de su vecino del norte y tome sus propias determinaciones en lo que a la marihuana se refiere. Esta performance de los jóvenes afines al movimiento de LaRouche, a quienes los asistentes consideraron patrocinados por los laboratorios transnacionales que manejan las medicinas de patente que contienen ingredientes similares a la cannabis y a las que por ningún motivo les conviene su legalización. Por cierto, el representante del gobierno federal admitió que es inmoral que los pacientes de cáncer en México tengan que padecer espantosos dolores porque no hay suficiente morfina para atenderlos. Lo relevante del caso es que México tiene extensos cultivos de amapola, de cuyo bulbo se extrae la goma que sirve precisamente para la elaboración de morfina, que solo se puede comprar a laboratorios de Estados Unidos. Estamos de acuerdo en que no debe ser penalizado el consumidor. Eso es innegable. Estamos de acuerdo que deben aumentarse los presupuestos para la reducción de la demanda en nuestro país. No es posible que no sesione el Consejo Nacional contra las Adicciones, no es posible el presupuesto que tiene el Consejo Nacional contra las Adicciones contra el presupuesto que tienen las instancias de seguridad. El incidente que tuvimos el día de hoy, que ojalá que podamos destacar todas las ideas y la riqueza de elemento que se dio el día de hoy aquí en esta sala, y que justamente el incidente que tuvimos es para contrarrestar ese debate de inteligencia, de ideas y de expresión de la diferencia, que es lo que aquí se ha querido plasmar, y que por supuesto estamos abiertos al debate.